Bueno, entonces vamos a retomar un poquito de donde dejaron la clase pasada. ¿Sí? Lo que habían visto la clase pasada era, a ver si lo pongo ahí, se ve mejor. Lo que vieron la clase pasada entonces, introducción a las álgebras de Boole, ¿sí? Por un lado era, bueno, tengamos en cuenta que esto es un conjunto que tiene que tener al menos dos elementos, que tiene que tener dos operaciones binarias y una operación unaria, ¿sí? Eso en principio es lo que tiene que tener para hacer un álgebra de Boole. Y además, esas operaciones deben cumplir axiomas, ¿sí? Los axiomas que tienen que cumplir, y bueno, los tengo que tener presentes, ¿sí? Porque después vamos a trabajar con eso. Entonces, para recordarlos, que nos ayude a practicar la memoria y tener estrategias para acordárnoslo. ¿Qué eran? ¿Cuáles eran los axiomas? Decíamos, primero hay dos de conmutatividad. Conmutatividad ya lo estuvimos repasando en la parte de estructuras algebraicas, ¿no es cierto? ¿Qué era que las operaciones sean conmutativas? Bueno, acuérdense que vamos a utilizar el más para la operación supremo, el por para la operación ínfimo y el apóstrofe para la operación complemento, ¿sí? Y después usábamos 0 y 1, que eran los nombres de primer elemento y último elemento, ¿sí? Y bueno, y vamos a tener un conjunto determinado, ¿está bien? Esto, ¿sí? Con esta estructura sería un álgebra de Boole. Entonces, B1 y B2 dijimos, las dos son las conmutativas, así que vamos a decir que X más Y es igual a Y más X y que X por Y es igual a Y por X. ¿Está bien? Esto siempre, obviamente, para todo un par de elementos en el álgebra de Boole, ¿sí? Después decíamos, las otras son las distributivas, ¿sí? Distributivas de una con respecto a la otra. Entonces, ¿cómo lo decimos? X por Y más Z es XY más XZ y X más YZ es X más Y por X más Z. ¿Está bien esto? Las propiedades distributivas, ¿sí? Fíjense que la primera la vemos como más natural, ¿no? Porque es la distributiva del producto en la suma que solemos usar en los números reales. Ahora, la segunda es como más rara, porque es distribución del supremo con respecto al ínfimo y queda como de la suma con respecto a la multiplicación. Esto claramente en los números no vale, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se entiende? ¿Mm? O sea que estas cuatro más o menos me las puedo acordar más fácil. ¿Qué pasa con las otras? Tenemos B5 y B6, hablan de neutros. De neutros. ¿Qué quiere decir? Neutro de la suma. ¿Quién es el neutro de la suma? El cero. ¿Se entiende? Cualquier elemento del álgebra, le sumo lo que acá llamamos primer elemento, que es el cero, me da el mismo elemento. ¿Cuál es el neutro de la operación ínfimo? El 1. Cualquier elemento del álgebra, si opero con el ínfimo, con el último elemento, me da el mismo elemento, ¿sí? Estos son los neutros. Y después, por último, los complementos. ¿Sí? Vamos a hablar de el complemento, cuánto da un elemento con su complemento con el supremo y cuánto da un elemento con su complemento con el ínfimo. X más X' va a dar 1 y X por X' va a dar 0. ¿Está bien? Estos son los 8 axiomas del álgebra de Boole que cumple cualquier álgebra de Boole
y estos X, Y, Z que mencionamos acá son cualquier elemento del álgebra de Boole. ¿Está bien esto? Agregamos como observación que vale también la propiedad asociativa, ¿sí? Que se deduce de estos axiomas, porque ahora lo que vamos a ver también es otras relaciones, ¿sí? Entre los elementos de un álgebra que se llaman teoremas. ¿Por qué se van a llamar teoremas? Porque son cosas que vamos a demostrar a partir de estos axiomas, ¿sí? Cuando hablamos de axiomas, ¿por qué se llaman axiomas? Porque son cosas que vamos a aceptar como válidas, ¿sí? ¿Está bien? Decimos, si estas cosas se cumplen en un álgebra, entonces es un álgebra de Boole, ¿está bien? Estas cosas no las demostramos. Sí, en un conjunto determinado, tenemos que ver que se cumplen, ¿está bien? Entonces, nos ponemos de acuerdo en esto y decimos, si esto se cumple, es un álgebra de Boole, ¿sí? A partir de acá, entonces se demuestran otras cosas. Bien, ¿qué ejemplos de álgebras de Boole vieron el otro día con Adriana? Vieron, por un lado, el álgebra de Boole de partes de un conjunto, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Decíamos que si teníamos un conjunto E, se construye el conjunto partes de E, ¿sí? Con todos los subconjuntos posibles de E, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Y entonces el álgebra de Boole quedaba determinada, aplicada a elementos de partes de E, el supremo iba a ser la unión, el ínfimo iba a ser la intersección, el complemento era el complemento de los conjuntos, el cero era el vacío y el 1 era el conjunto E. ¿Está bien esto? ¿Esto se entendió? ¿Se acuerdan? Bien. Esto, así, era un álgebra de Boole. ¿Qué otra álgebra de Boole vieron? Bueno, también existe el álgebra de Boole que usamos acá, el conjunto M va a ser el conjunto de las letras proposicionales, ¿sí? Perdón. ¿Sí? De las letras proposicionales, si llamábamos a M el conjunto que tiene todas las proposiciones equivalentes con P y todas las proposiciones equivalentes con no P, ¿sí? Era las contradicciones, digamos, la que va a jugar como cero del álgebra. Este símbolo son las tautologías, que son las que van a jugar como uno del álgebra. Entonces decíamos que M con la disyunción, la conjunción, la negación, contradicción y tautologías era un álgebra de Boole. ¿Está bien esto también? ¿Que se los mostró Adriana? ¿Mm? ¿Sí? Si no me paran, ¿eh? Esto es como para ponernos de nuevo en el repaso de lo que miraron como álgebras. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esto o no? Bien. Entonces, hasta acá el ejemplo del conjunto de partes, ejemplo de las proposiciones,
¿sí? Con los conectivos que conocemos. ¿Está bien? ¿Qué otro ejemplo? El otro ejemplo era, dado el conjunto B que tiene solamente al 0 y al 1, ¿sí? Ese lo vi, bueno, no me acuerdo si llegaron a verlo, pero si uno tiene solamente el conjunto B, ¿sí? Que tiene al 0 y al 1, es decir, yo tengo el conjunto B, está formado solamente por 0 y 1. Bueno, entonces, si yo defino en ese conjunto las operaciones de supremo, ínfimo y complemento de una manera particular, ese conjunto es un álgebra de Boole, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo voy a tener que definir para que sea un álgebra de Boole? Bueno, voy a tener que definir, si tengo dos elementos, tengo que definir las operaciones entre ellos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a definir? Bueno, a ver, ¿cuánto dará 0 supremo 0, 0 supremo 1, 1 supremo 0 y 1 supremo 1? ¿Está bien? Lo mismo con el ínfimo. ¿Esto a qué le suena? 0 ínfimo 1, 1 ínfimo 0 y 1 ínfimo 1. ¿Está bien? Esto es como una tabla de verdad, ¿no es cierto? Si nosotros asociamos el 0 con un valor falso y el 1 con un valor verdadero, ¿se entiende esto? ¿Cuánto dará esto? 0 supremo 0. ¿Ahí me escuchan o no me escuchan? 0. 0 supremo 1. 1. 1 supremo 0. 1. Y 1 supremo 1. 1. ¿Por qué me dieron esos valores? Bueno, porque uno lo asocia con la disyunción, ¿no es cierto? Como estar diciendo algo falso o algo falso da falso. Claro, uno lo está pensando, ¿sí? Con la operación lógica de disyunción, con el 0 asociado a algo falso y con el 1 a algo verdadero. ¿Está bien? Lo mismo con la conjunción. Vamos a decir que 1 ínfimo 1 es 0, 0 ínfimo 1 es 0, 1 ínfimo 0 es 0 y 1 ínfimo 1 es 1, ¿no? ¿Está bien? Al revés. Solo es verdadera cuando ambas lo son. ¿Sí? Bien. Y definimos también, hay que definir cuánto vale el complemento del 0 y cuánto vale el complemento del 1. El complemento del 0 va a ser 1 y el complemento del 1 va a ser 0. Entonces, así definido, si tengo un conjunto que tiene solamente el 0 y el 1, defino la operación supremo, defino la operación ínfimo y defino el complemento, así definido es un álgebra de Boole. ¿Sí? ¿Está bien? Que es esta que mencionamos acá. Que es muy importante, ¿no? Porque es el álgebra de Boole que va a tener solamente a 0 y a 1. Ahora, asociada a este álgebra de Boole, también está el álgebra que va a tener, se va a llamar B2. A ver, vamos a ver. B2. ¿Qué voy a llamar B2? A ver, ¿se acuerdan qué era el producto cartesiano? El producto cartesiano era tener pares ordenados y primer componente del primer conjunto, segundo componente del segundo conjunto.
Bueno, si yo hablo de B2, estoy hablando de B por B, ¿sí? Con respecto a este mismo B. Entonces me voy a armar todos los pares ordenados con primer componente en B y segundo componente en B. ¿Quiénes hay acá entonces? ¿Qué elementos hay en B cuadrado? ¿Se acuerdan? ¿Qué elementos va a haber en B cuadrado si digo, me armo todos los pares ordenados con primer componente en B y segunda componente en B? 0, 0. ¿Quién más? 0, 1. ¿Quién más? Alguien que le ayude a Leila también, ¿no? 1, 0, bien. 1, 0. 1, 1. ¿Está bien? Y 1, 1. No hay más, ¿sí? Va a tener 4 elementos B cuadrado, porque me tengo que armar todos los posibles pares ordenados, donde cada componente es 0 o es 1. Bien, en B cuadrado defino también las operaciones ínfimo, supremo y complemento. ¿Y cómo las voy a definir? Bueno, elemento, elemento dentro del par. ¿Está bien? Voy a definir, por ejemplo, que cuando yo diga X supremo Z W, ¿está bien? Porque ahora yo tengo que hacer operación supremo entre pares ordenados. Bueno, voy a decir que es lo mismo que hacer X supremo Z e Y supremo W. ¿Se entiende? Cada componente opero. ¿Y este supremo cómo lo hago? Bueno, como ya lo tengo definido en B, porque ahora son elementos de B estos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, por ejemplo, si yo dijera, a ver, ¿qué resultado me da? ¿Qué resultado me da hacer, suponete, 0, 1, supremo 1, 1? ¿Qué resultado me da? Y bueno, voy a hacer 0, supremo 1 y 1, supremo 1. Entonces, este 0, supremo 1, ya sé cuánto da. Vengo acá y digo, da 1. ¿Se entiende? Y 1, supremo 1, también sé cuánto da 1. Entonces me da el par 1, 1. ¿Se entiende la idea? O sea, lo que ya tengo definido, ¿sí? Entre ceros y unos, lo aplico acá. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se ve eso o no? Bien. Eso entonces sería otra álgebra de Boole, ¿sí? Vamos a escribirla, aunque ahora vamos a generalizar, que también vamos a tener entonces las mismas operaciones que en B, pero ahora, ¿quién va a ser el cero del álgebra? Bueno, el cero va a ser el par 0, 0, ¿está bien? ¿Y quién va a ser el 1? El par 1, 1, ¿sí? Entonces, esta es un álgebra de Boole que, bueno, tiene las operaciones definidas como en B, ¿está bien? Y ahora podemos generalizar un poco más todavía. ¿A quién? Bueno, lo vamos a generalizar a Bn, ¿sí? ¿Qué quiere decir Bn? Es como hacer el producto cartesiano de n conjuntos B. Es decir, ¿qué me va a quedar? Bueno, esto lo borro. A ver, me va a quedar, cuando yo hable de Bn, me estoy refiriendo a x1, x2, hasta xn, y ahí se me va la voz, ¿no? ¿No me escuchan ahí?
hasta xn, donde cada uno de esos x es un 0 o es un 1. ¿Está bien? Vamos a decir tal que xy pertenece a B. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Cada uno de estos x, sea quien sea este subíndice y, o es 1, o es 2, o es n, pertenece a B, es decir, o es un 0 o es un 1. ¿Sí? En ese conjunto, otra vez, el supremo y el ínfimo lo usamos como lo teníamos definido antes, lo mismo el complemento, ¿sí? Y entonces, va a formar un álgebra de Boole también, ¿sí? ¿Y quién será el cero de este álgebra de Boole? Bueno, lo que pasa es que no solamente 0, 0, sino n veces 0, ¿no? Porque acá estoy diciendo que tiene n componentes. ¿Está bien? Entonces el 0, cuando era B2, el 0 era el par 0, 0. Pero ahora que es Bn, sea quien sea ese n, son n ceros. ¿Se entiende? ¿Mm? Y el 1, lo mismo, voy a tener n unos. ¿Se entiende? O sea, acá agrego entonces una generalización que es muy importante, ¿sí? Porque esto es un poco lo que también vamos a seguir usando y lo que usan ustedes cuando hablamos de funciones booleanas, ¿sí? Que ahora ya en un rato vamos a decirlo. ¿Está bien? Entonces, estos son los ejemplos, ¿sí? Que nosotros miramos como para entender que tenemos distintos conjuntos con distintas operaciones, todas ellas, ¿sí? Tienen estructura de álgebra de Boole. ¿Está bien? Todas tienen estructura de álgebra de Boole. Entonces, vamos a mirar ahora sí una observación que ustedes tienen ahí en el apunte, como para ir viendo qué cosas son válidas dentro de una álgebra de Boole, qué cosas podemos hacer y pasar a mirar cuáles vamos a definir como teoremas del álgebra que vamos a demostrar a partir de estos axiomas, que van a valer en cualquiera de estos y en cualquier otro que nosotros no estamos viendo, pero que tiene estructura de álgebra de Boole, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen además de la definición de los axiomas, ahí decimos que efectivamente se cumple también la propiedad asociativa, lo que les decía hoy, que no está puesta como axioma, que no lo vamos a demostrar acá, pero que la vamos a usar, ¿sí? Como algo que se cumple, eso lo vamos a aceptar sin demostración. Y también está la observación de saber que si un elemento cumple, digamos, para un elemento X dado, tengo otro elemento que sumado a él me da 1 y multiplicado por él me da 0, entonces ese elemento es el complemento. O sea, esta idea de que el complemento es único. Está ahí puesta la observación. Vamos a ver cómo se muestra eso. Entonces decimos que estamos diciendo que el complemento es único.
¿Esto qué quiere decir? Entonces, yo sé que para todo elemento hay un X'. ¿Por qué lo sé? Porque habíamos dicho que un álgebra de Boole tiene una operación complemento, que es una operación unaria. Es decir, que para todo elemento del álgebra yo le puedo aplicar esa operación y tengo un elemento dentro del álgebra como resultado. ¿Sí? Eso lo sabemos, existe para todos. Entonces, existe para todo elemento. Ahora lo que vamos a decir es, si encuentro otro que además sumado a X me da 1 y multiplicado por X me da 0, tiene que ser el mismo. Esa es la manera de decir que es único, ¿se entiende? O sea, sabemos, vamos a escribirlo así, sabemos que X más X' es 1 y X por X' es 0. Eso lo sabemos, para cualquier X existe ese X' que cumple esas condiciones, ¿sí? Entonces, ahora decimos, si existe A tal que X más A es 1 y X por A es 0, entonces X' igual a. ¿Se entiende el planteo? ¿Está bien? O sea, lo que estamos diciendo es que si hubiera otro, ¿sí? Si hubiera otro que cumple las condiciones de este X', entonces es el mismo. ¿Se entiende eso o no? Pregunto porque, digamos, nosotros vamos a mostrar esto, ¿sí? Lo que vamos a intentar es hacer esta demostración, con lo cual es importante que entendamos primero el enunciado, ¿sí? O sea, entender que este enunciado lo que nos está queriendo decir justamente es que el complemento es único, ¿sí? Que no puede haber otro que cumpla también las mismas condiciones que cumple ese X'. No puede haber otro. Si hay otro, es X'. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a mostrar esto? Miren, vamos a tomar la hipótesis, es decir, vamos a mostrar por el método directo, ¿sí? Esto lo asumimos verdadero y vamos a querer mostrar que X' es igual a A, ¿está bien? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a usar alguna estrategia tratando de escribir A de otra manera y X' de otra manera. Si nosotros llegamos a que el valor de A es igual al valor de X', son iguales, ¿está bien? Entonces, fíjense que nosotros a A lo podemos escribir como le podemos sumar 0 a A o no. Si yo le sumo 0 a A, me da el mismo valor de A o no. Acá también es interesante para que vean las cosas que vamos a tener que ir usando cuando hagamos ahora simplificaciones. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es aplicación de los axiomas. Estas cosas valen. Entonces, A es cierto que es igual a A más 0 por P5. ¿Entiende o no? Elemento cualquiera, seguro que si le sumo 0 me da lo mismo. Eso me dice el axioma B5. Ahora, este 0, ¿de qué otra forma lo puedo escribir? Este 0 lo puedo escribir como X por X'.
¿sí? Porque eso es lo que me dice el axioma B8. A más X por X' por B8. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, fíjense que si tengo A más una multiplicación, puedo usar B4 y puedo usar propiedad distributiva y me queda A más X por A más X', usando B4. ¿Sí o no? ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Y no me paran, ¿eh? Bien. ¿Y ahora qué voy a decir? Ah, bueno, pero por hipótesis, X más A es 1, ¿sí? Esta es mi hipótesis. Y esto es A más X, pero bueno, como vale la conmutativa, ¿sí? Como vale esta conmutativa, puedo decir que esto es 1 por A más X'. Es decir, que acá usé la conmutativa de la suma y la hipótesis. ¿Está bien? Y ahora voy a decir que 1 por cualquier elemento del álgebra es el mismo elemento del álgebra. Otra vez, también uso la conmutativa, porque acá dice elemento del álgebra por 1. Y acá tenemos 1 por el elemento del álgebra. Entonces tengo que usar la conmutativa del ínfimo, ¿sí? Y decir que esto entonces me queda igual a A más X', usando B2 y B6. Pregunto, ¿hasta ahí se entiende o no? Porque esto es lo que vamos a tener que ir haciendo todo el tiempo, ¿sí? Aplicar los axiomas y tratar de utilizar alguna estrategia para llegar a distintas expresiones. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora paro acá. Digo, bueno, llegué a que A es igual a A más X'. Mucho más no puedo hacer. Voy a empezar ahora escribiendo quién es X'. ¿Sí? ¿Qué hago ahora con X'? A X' también le puedo sumar 0, ¿sí? X' es igual a X' más 0, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez estoy usando la misma estrategia que acá por B5, ¿sí? Pero ahora el 0 que voy a usar es este 0 de la hipótesis. Está bien que esto, habíamos dicho que esto que está acá es hipótesis, ¿sí? Lo que yo puedo usar en antecedente, digamos. Si esto pasa, entonces esto pasa. O sea que esta parte la tomo como verdadera. ¿Sí? Entonces, lo que esto es igual a X' más XA, usando acá hipótesis. ¿Sí? Y ahora
Otra vez podemos usar B4 y nos queda prima más X por X' más A. Acá entonces usamos B4. Y ahora, X' más X por B7 me da 1. ¿Sí? Es decir, que esto es igual a 1 por X' más A. Acá otra vez, fíjense que es X más X', y yo tengo X' más X. Bueno, uso la conmutativa de la suma, B1, y además uso B7. ¿Sí? Y ahora voy a decir que 1 por cualquier cosa, por cualquier elemento del álgebra, es un elemento del álgebra, otra vez usando la conmutativa de 2 y de 8. Y esto da X' más A. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Se entiende las cuentas que hicimos ahí? A ver, ¿qué pasó acá? Entonces, comencé escribiendo A y llegué a que me dio lo mismo que A más X'. ¿Sí? Y acá comencé escribiendo X' y me dio A más X' también. Bueno, me faltaría aplicar la conmutativa del Supremo. Si quieren, vamos a escribirlo. Exactamente igual. Decimos que esto es igual a A más X' usando B1. ¿Sí? Entonces llegamos a que tanto A es A más X' y X' es A más X'. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si A me dio esto y X' me dio eso, efectivamente X' es igual a A. A ver si se entiende lo que hicimos acá. Claro. Exacto. Estamos llegando a que son iguales, porque me dieron la misma expresión. Yo trabajé con A y me dio algo, y trabajé con X', me dio lo mismo, entonces son iguales. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que si yo encontrara un elemento X', ¿sí? Un elemento cualquiera, digamos, que si se lo sumo a un X me da 1, y si se lo multiplico a X me da 0, ese elemento es el complemento, ¿sí? No puede haber otro que cumpla estas cosas. Bueno, esto un poco también como ejercicio para ver qué cosas vamos a usar para demostrar distintos teoremas. ¿Está bien? Entonces, fíjense que después lo que nosotros vamos a mirar, bueno, por un lado, ¿a qué se llama principio de dualidad en un álgebra de Boole? El principio de dualidad lo que nos dice es que si algo se cumple en el álgebra, cambiando supremo por ínfimo y primer elemento por último o último por primero, también se cumple. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, fíjense, B1 nos dice que X más Y es igual a Y más X. Acá no aparecen los ceros y los unos. Entonces yo lo que digo es que si cambio el más, es decir, el supremo por el ínfimo, también se cumple. Y efectivamente eso me dice el axioma B2. Entonces decimos que estos axiomas son duales uno del otro. ¿Sí?
Por ejemplo, B3 y B4, fíjense, acá yo pongo ínfimo y supremo. Si cambio ínfimo por supremo y supremo por ínfimo, también se cumple. ¿Sí? Otra vez son duales una de la otra. ¿Mm? En esta expresión, si cambio el más por el por y cambio el 0 por el 1, se cumplen también. ¿Se entiende? Si yo sé que x más 0 es x, bueno, ahora cambio el más por el por y el 0 por el 1 también se cumple. Es decir, que B5 y B6 también son duales entre sí. Y B7 y B8 también son duales entre sí. Esto lo que me permite, en este caso son los axiomas, pero cuando yo demuestro algún teorema, me permite saber que, bueno, si demostré ese teorema, también vale su dual, ¿sí? Esto pasa en cualquier álgebra de Boole. Entonces, ¿qué teoremas vamos a ver nosotros? Bueno, vamos a ver... Ustedes tienen ahí 5 teoremas. Yo no les voy a, no voy a demostrar todos, tienen las demostraciones ahí, pero como para ver un poco qué es lo que vamos usando. Miren, por ejemplo, el teorema 1. El teorema 1 dice, estos son todos resultados que después nos van a servir, son nuevas herramientas para hacer este tipo de cuenta que hicimos recién, que van a ser simplificaciones, ¿sí? El teorema 1 dice que x más x es x. ¿Cuál sería el dual de este teorema? A ver si se entiende eso. Claro, ¿sí? X por X es X. Este sería el dual, porque dijimos, el enunciado dual es cambiar supremo por ínfimo o ínfimo por supremo y 0 por 1 o 1 por 0. Bueno, acá no hay ni 0 ni 1, cambio el supremo por el ínfimo. Si demuestro que se cumple esta también. O si demuestro que se cumple esta también. Eso quiere decir que tener esos enunciados duales, ¿sí? Que demostrando uno ya me sirve para el otro. ¿Está bien? Bueno, creo que en el apunte tienen mostrado el X por X. Yo quería hacerles el otro. Sí, el apunte tiene la demostración de ¿sí? Yo quería hacer esta, aunque por lo que dijimos recién, demostrando esta ya sabemos que vale, pero digo como para que vean, bueno, cómo sería si yo quiero demostrar esta en vez de esta. Entonces, voy a demostrar esto. A ver. Bueno, empezamos escribiendo x más x. ¿Qué queremos hacer? Usar axiomas, ¿sí? Axiomas al que le agregamos la propiedad asociativa, ¿eh? Esto vamos a agregarlo. No me acuerdo si Adriana se los mencionó la clase pasada, pero es importante porque lo vamos a usar, ¿sí? Propiedad asociativa, ya sabíamos que era, vale la asociativa para ambas operaciones, es decir, que vale que x más y más z es igual a x más y más z, y x por y por z igual a x por y por z. ¿Sí? La propiedad asociativa en ambas operaciones vale, se deduce de estos axiomas. Nosotros no lo vamos a demostrar porque es un poco más larga esa demostración, más compleja, ¿sí?
pero sí lo vamos a tomar como válido, ¿eh? Bien. Entonces, usando todo esto, tenemos que partir de x más x y llegar a x. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar acá? Bueno, acá a veces tiene que ver que a uno se le ocurra qué hacer y es un poco entrenamiento de jugar con todas estas cosas y ver a dónde se va llegando. Fíjense que, digamos, ¿cómo hago para sacarme de encima esto? Bueno, yo podría empezar diciendo que si tengo x más x, es lo mismo que x más x por 1. ¿Sí? ¿Esto por qué pasa? Por B6. Porque x por 1 es igual a x para cualquier x. ¿Se entiende esto? Una observación. Yo acá estoy utilizando los números de los axiomas porque me resulta más cómodo que los tengo escritos, ¿sí? Cuando ustedes lo resuelven en el parcial, en donde lo están haciendo, no hace falta que digan B6, ¿sí? Pueden escribir acá directamente que cualquier X por 1 da X. Si uno escribe esto, ya se entiende que están utilizando esta propiedad, ¿sí? ¿Está bien? Yo estoy poniendo los números para que me quede más corto y porque los tengo acá. Pero uno puede escribir qué sé yo, a mí me pasa por lo menos, yo me acuerdo del axioma, pero por ahí no sé si era el B6, el B7, el B5. Bueno, uno pone la expresión y está bien. Bueno, una vez que tengo esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y bueno, yo podría escribir el 1 de alguna otra forma. Fíjense que el 1, miro acá y digo, pero es x más x'. Seguro que para este x existe el x', y esto lo puedo escribir de esa otra manera. X más x por x más x'. Y acá que estoy usando B7. ¿Está bien? ¿Y ahora qué puedo usar? Bueno, ahora digo que, fíjense que B3 no es como pensar que puedo sacar como factor común. ¿Sí? ¿Está bien eso? Si yo es como que pensara que saco un factor común x por x más x', a ver si se entiende lo que hice ahí. En definitiva, es mirar esto al revés, ¿no? No, estoy haciendo algo mal, ¿eh? Disculpen, es con más. Es con más. Este x lo saco de hacer más x por x'. ¿Está bien lo que hice? X más x por... Sí, está bien. ¿Está bien? A ver si se entiende eso. Yo sé ahí. B4, exacto. ¿Sí? Porque lo que tengo yo es esta expresión. ¿Qué cosa no? ¿Cómo? No entiendo, Adri. No se vio por qué pudiste hacerlo, eso. ¿Por qué pude hacer esto de acá a acá? Claro, explica un poquito más eso porque no se entiende. Bueno, a ver. Y acá tengo
x más x por x más x prima, miro de este lado, digamos, y es como que tengo x más y por x más z, y acá tengo x más x por x más x prima. Es como pensar que estoy haciendo la propiedad distributiva de la suma, ¿sí? Este X es el que saco afuera y está sumando ambos a X por X prima. ¿Sí? Como volver, digamos. Uno en general mira esto y dice, hago la distributiva. En este caso estoy mirando esto y voy para atrás. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que esto sería B4, como dijo Francisco. B4. Bueno, ¿y para qué me sirvió hacer eso? X por X prima, ya sé que es 0 por B8. O sea que esto me dio X más 0 por B8. Y X más 0 es X por B5. Entonces, ¿qué pasó? Partí de X más X y llegué a que eso es X. Por lo tanto, es cierto que X más X es igual a X. A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que vamos haciendo? ¿Mm? Esto es, bueno, un poco ir probando distintas estrategias. No es que a uno de entrada siempre se le ocurre cómo resolverlo. A veces uno va probando y dice, podría aplicar algo y después no funciona. ¿Qué sé yo? Yo acá multipliqué por 1 y si hubiera sumado 0, también es válido. Y bueno, capaz que si sumo 0 también sale, ¿eh? O capaz no. Entonces vuelvo para atrás y digo, no, esto es cierto. Uno muchas veces puede aplicar y hacer cosas que son válidas, pero no me conducen a llegar a lo que quiero. Bueno, nada, uno vuelve a empezar, ¿sí? Eso no es problema. Todo esto requiere un poco de práctica y de ir viendo, bueno, a ver qué me conviene aplicar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto demuestra que X más X es X. Ya les digo, ustedes tienen ahí en el apunte la demostración de este. Así por lo menos tienen distintas cosas para mirar. Bueno, una vez que uno tiene esto demostrado, entonces ahora en adelante yo cuando haga simplificaciones, estos resultados ya los puedo usar. ¿Está bien? Yo demuestro estos teoremas, bueno, entonces ahora se agregan a mis axiomas estos resultados como válidos, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, tienen el teorema 2, que dice que x más 1, vamos a escribir acá, el teorema 2, que x más 1 es 1, perdón, es 1. ¿Cuál sería el dual? ¿Cuál sería el dual de este teorema? X más 0. Ojo,
el supremo hay que cambiarlo por ínfimo. Entonces el dual me queda x por 0 igual a ¿qué? X por 0 igual a ¿qué? Acuérdense que hay que cambiar ínfimo por supremo, supremo por ínfimo, ceros por unos o unos por ceros. Yo tengo acá x más 1 igual x, no, perdón, x más 1 igual 1, ¿sí? X más 1 igual 1, el dual es x por 0 igual a ¿qué? Igual a 0. A 0. ¿Está bien? Bueno, el teorema 3 dice que x, bueno, vamos a escribirlo acá, x más xy es x, ¿sí? ¿Cuál va a ser el dual acá? Fíjense, cambio x por, cambio más por, y este por más. Acá no hay ceros y unos, ¿sí? Así que me queda escrito de esa forma. Bueno, el teorema 4 dice que x' es x, ¿sí? Es el complemento del complemento, ¿sí? El complemento del complemento de un elemento me da el mismo elemento. Y el teorema 5 son las leyes de De Morgan para el álgebra de Boole. ¿Qué serían las leyes de De Morgan acá? A ver, era x más y complemento. ¿Qué les parece que será aplicar ahí leyes de De Morgan? ¿Les suena? ¿Se acuerdan de las leyes de De Morgan? ¿Se acuerdan algo de las leyes de De Morgan o nada? No, no se acuerdan. Las leyes de Morgan ustedes, bueno, ustedes debieron haberlas visto cuando veían en lógica, era negar cuando tenían P y Q. No P y Q. ¿A qué era equivalente? Si yo les pregunto esto, ¿les suena más o no? O tampoco, o eso tampoco se acuerdan. A, a no P o no Q. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bien. Esto era aplicar leyes de De Morgan a la conjunción y también se cumplía para la disyunción, que esto es equivalente a decir no P y no Q. ¿Está bien eso? Bien.
Entonces, como dice Martina ahí, si nosotros nos acordamos que dijimos, claro, exactamente, Valeria, exactamente. Si nosotros nos acordamos que habíamos asociado, cuando teníamos el álgebra de Boole, asociado con las proposiciones, decíamos que el ínfimo era la conjunción, el supremo la disyunción y esto es el complemento, ¿sí? Lo que nos queda acá, como dice Valeria, sería x', ínfimo y prima. ¿Se entiende la relación entre esto y esta sería? Que no es más que la ley de De Morgan aplicado a esto. Porque yo digo, porque además todas estas cosas nos sirven después para recordar, ¿sí? Porque yo después, si tengo que aplicarlo, digo, uy, ¿qué decía el teorema 5? ¿Qué sé yo? Bueno, si me acuerdo que es la ley de De Morgan y lo tengo más o menos asociado a estas cosas, es más fácil de aplicar. ¿Qué va a pasar cuando tenga x ínfimo y complemento? ¿Qué les parece que dará? Porque ahora esto es como tener P y Q con la negación, ¿está bien? X ínfimo y complemento. Entonces esto me va a dar X' más Y'. Ese es el teorema 5. ¿Está bien? Bueno, acá digamos distintas estrategias que a uno le sirve para acordárselo, como puede ser, fíjense que el 1, vamos a reescribir el resultado del 1, decía x más x es x y x por x es x. ¿Sí? En general, es fácil asociar esto con la parte de conjuntos, ¿sí? Con el álgebra, ¿se acuerdan que dijimos de partes de un conjunto? ¿Por qué? Bueno, porque uno piensa acá, digamos, si esto uno lo asocia con la suma y la multiplicación de números, no funciona, ¿no? Porque son cosas que no se cumplen. Pero si yo lo pienso como que estoy haciendo un conjunto, unión, el mismo, o un conjunto, intersección, el mismo, ¿está bien? Fíjense que si pienso en conjuntos, unión e intersección, estos dos resultados son válidos, ¿no? ¿Se acuerdan que uno decía, bueno, dado un conjunto A unión A siempre da A, ¿o no? Y A intersección A siempre da A, sea quien sea ese conjunto A. ¿Sí? Y si ahora por ejemplo, el teorema 2, otra vez lo asocio el 0 con el conjunto vacío y el 1 con el conjunto total o universo, si yo hacía un conjunto cualquiera, unión el universo, me va a dar el universo porque es el más grande. Y si hago un conjunto cualquiera, intersección, el vacío, me da el vacío, ¿sí? Porque no, lo único que hay en común no tienen nada en común, ¿sí? Porque estoy haciendo intersección con el vacío. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Como que relacionarlo con conjuntos muchas veces ayuda a recordar con más facilidad tanto los axiomas como los teoremas.
¿sí? Que son los que vamos a aplicar en la simplificación. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Bueno, si quieren, hacemos un pequeño intervalo, así miramos lo que nos queda, que sería nada más la parte de funciones y simplificaciones. ¿Mm? ¿Está bien? Miramos un poquito a qué llamamos funciones booleanas y las simplificaciones, y así después ya queda bien la clase que viene de consulta y la última clase también de repaso. ¿Mm? Bueno, volvemos 9:30, ¿les parece? Bueno, dale. Adriana, ¿podés cortar la grabación? Sí, corto yo la grabación. Sí, por favor. Política pasa precisamente por ese tema, pero yendo a lo específico. ¿Vos la cortaste, Adriana? Bueno. Bueno, yo pongo... ahora puedo finalizar. Finalizo yo o vos. Yo pongo finalizar. Y volvemos 9:30.